La soledad en la ciudad. La primera impresión que tuve al salir de la estación de autobuses fue que había equivocado el destino. Aquello no parecía ni de lejos una ciudad, o al menos era muy distinta a la gran mayoría de la urbe de la que yo procedía. Aún así, me costó un rato ubicarme en el plano y trazar un recorrido hasta el hospital. Después de semanas en la sierra, mis ojos tardaron un poco a acostumbrarse al asfalto. Cuando lo hicieron, experimenté una especie de euforia. El aislamiento de las últimas semanas hizo que prestara atención al movimiento de los comercios y el tajín de las personas que caminaban apresuradas. Me sentí bien en medio del público urbano, aunque aquella ciudad se asemejara más a un pueblo grande. Subí por la calle de los merineros hasta el paseo que daba el nombre al hospital de Santa Bárbara. Mi rodilla me obligó a pararme varias veces antes de alcanzar la meta. Una vez allí, pregunté por urgencias y me acordé de la sala de espera. Por suerte, no tuve que esperar mucho. No llevaba ni 10 minutos sentadas cuando una enfermera se acercó a mí. El pediatra visita a la primera planta. ¿Pediatra?, pregunté entre sorprendida y avergonzada. ¿Eres menor de edad? Mañana cumplo 17, protesté. Tu tarjeta de la Seguridad Social es de otra comunidad. ¿Saben tus padres que estás aquí? No me apetecía explicarle que era huérfana, pero tampoco quería problemas, así que mencioné a mi tío. Mi tutor está en este hospital, contesté con desdén. La enfermera frunció el ceño. Debió pensar de que se trataba de algún empleado del hospital, tal vez un médico, y no hizo más preguntas. Se limitó a hacer un gesto con la cabeza para que la acompañara. Me condujo a una habitación en la que había una camilla, una mesa con 2 sillas y un monitor. Al poco rato llegó el médico con una ráfaga de perfume especiado. Era guapo y parecía muy joven. Me fijé en su placa. Médico residente. Le expliqué que me había caído. Me pidió que le mostrara el golpe y me sentara en la camilla. Examinó mi pierna con sus dedos fríos. Esbozé un gesto de dolor cuando presioné la rodilla. ¿Le duele?, preguntó. Un poco. Tiene la rodilla hinchada, dijo mientras me aplicaba una pomada y la vendaba cuidadosamente. El golpe ha sido fuerte, pero no parece que haya una lesión importante. El dolor se irá cuando baje la inflamación, pero si persiste, vuelva en unos días y le echaremos otro vistazo. ¿Puedo montar bici? Me arrepentí de la pregunta nada más pronunciarla. El joven médico me miró por encima de las gafas y arqueó una ceja. Le voy a recetar un antiinflamatorio, pero procure no forzar la pierna. Me resultó gracioso que me hablara de usted. Supuse que lo hacía con los pacientes de mi edad para compensar el bochorno de ser atendidos por un pediatra. Le sonreí agradecida. Hoy debería tomarse las cosas con calma, me dijo antes de que me pusiera de pie. Gracias, doctor. ¿Cómo se llama su familiar? Le miré extrañada. La enfermera ha dicho que está en este hospital. Es mi tío, sufrió un accidente. Aquel doctor me inspiraba confianza. Se llama Álvaro Fuentes. ¿El apicultor del Cominar?, contestó pensativo. Está en la planta 3. Le miré atónita. Este es un hospital pequeño y últimamente he hecho muchas guardias, sonrió. ¿Sabes cómo se encuentra?, pregunté con curiosidad. Tiene una pierna fracturada y algunas contusiones leves. Nada importante. Me sorprende que lleve tantos días ingresado por una pierna rota, confesé. Le estamos haciendo pruebas por su dolencia y su forma peculiar de tratarse. Dijo con cierta excitación. Tu tío es asombroso. No me pasó por alto que empezara a tutearme al hablar de mi tío. Sí, muy asombroso, dije con poca emoción, sin entender a qué se estaba refiriendo. Los resultados han sido tan sorprendentes que el hospital le ha pedido que se quede unos días más, sonrió. Gastos pagados, por supuesto. Me hubiera gustado que me explicara cuál era su dolencia y a qué se refería con su forma peculiar de tratarse. Pero por algún motivo no me atreví a preguntar en aquel momento.
Sígueme, te acompaño hasta tu habitación. Al ver a mi tío en aquella cama, tuve la impresión de que había pasado mucho tiempo desde nuestro primer encuentro en el colmenar. Tenía buen aspecto. Estaba sentado y leía el diario. Me pareció apreciar una sonrisa en sus labios cuando sus ojos se encontraron con los míos. ¿Qué haces aquí?, me dijo a modo de saludo. He venido a verte. Te he traído algunas moras. Saqué un territo y lo puse sobre la mesilla. Moras tardías. No hace falta. Me senté en silencio en una esquina de su cama. ¿Qué tal te las arreglas en la dehesa?, preguntó resignado después de doblar el diario. Bien. ¿No has pasado miedo allí sola? ¿Debería? No lo sé, contestó muy serio. Depende de lo valiente que seas. O de lo persuasivo que sea tu fantasma, solté sin pensarlo. ¿Qué quieres decir?, dijo sorprendido. Nada. He venido a pedirme algo, ¿verdad, Clara? No, comprendo. ¿Quieres instalarte en el colmenar, no es así? No, protesté. Estoy muy bien en la dehesa. Me gusta estar sola. Además estudio todos los días y recojo frutos del bosque para tus mermeladas. Estupendo, murmuró con poco entusiasmo. ¿A qué has venido entonces? Permaneció unos segundos en silencio. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué pasa, Clara? Cosas muy raras, dije bajando la voz. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó divertido. ¿Se apaga la chimenea cuando no le echas troncos? ¿Sale agua helada por las tuberías? No, no es eso. Hay una presencia extraña en la dehesa. Mi tío me miró sorprendido. Creo que no es peligrosa, continué, dedicada a confiarle mi secreto. En realidad cuida de mí. Ayer me salvó la vida, pero no sé qué quiere, tío Álvaro. ¿Qué tontería es esa, niña?, gritó. Su enfado me cogió desprevenida. Había previsto que se riera de mí, que tomara por una loca e incluso que se molestara, pero no que se enfadara de aquella manera. ¿Qué pasó en esa casa, tío? ¿Algo terrible? Por favor, explícamelo. Necesito saberlo. Lo que tú necesitas es que te internen, dijo, lavándose las manos a la cara compungido. ¿Cómo puedes creer semejante idiotez? Óyeme bien, Clara, no pienso tolerar esos desvaríos, ¿me entiendes? Más vale que te centres y dejes de creer en esas tonterías, o de lo contrario te juro que... ¿Qué?, dije al borde de las lágrimas. Lárgate de aquí, hazme el favor. Salí de esa habitación llorando. No podía entender por qué mi tío me trataba con tanta dureza, y sobre todo, por qué había reaccionado de una forma tan airada. Pensé en la dulzura de sus cartas, en la forma cariñosa que tenían los demás de referirse a él, y no pude evitar sentirme muy triste. Atravesé el parque de la Almenada, siguiendo las indicaciones hacia el casco antiguo de la ciudad. Con el nuevo vendaje, la pierna apenas me molestaba. Me sorprendió descubrir que aquel verde y frondoso parque tenían era conocido como la Dehesa. Me pareció un lugar hermoso para pasear. Contemplé con envidia una pareja de enamorados que se dejaba junto a una fuente de piedra. En aquel momento me acordé de la única persona que podía hacerme sentir mejor, Paula. Necesitaba hablar con mi amiga y desahogarme, explicarle cómo me sentía. Calculé la diferencia de horario con California y me dirigí hacia el centro con la esperanza de encontrar a un locutorio. Allí apenas había amanecido, pero Paula se levantaba temprano para ir al instituto, y sabía que aun en el caso de que la despertara, no se enfadaría conmigo. Ella me había llamado en alguna ocasión de madrugada por motivos mucho más triviales. Yo estaba mal y me sentía sola. Necesitaba una amiga. Había un locutorio telefónico en la Plaza Mayor. Ignoré mi pierna y corrí hacia el establecimiento como una niña. Me acomodé en una de las cabinas con la puerta de cristal y esperé
a que el propietario me diera la línea. Antes de marcar, calculé por encima del precio de la llamada. Nuestras conversaciones no bajaban nunca de 1 hora y se suponía todo presupuesto para mí pasar la semana. Pero no me importaba. Los números se confundieron traviesos, obligándome a colgar un par de veces. Estaba emocionada, como que no se había ocurrido llamarla antes. ¿Aló? ¡Sorpresa! La voz ronca de Paula me hizo chillar de alegría. ¿Clara? Paula, qué ganas tenía de hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué hacías? Espero no haberte despertado. Pero es que me moría de escuchar tu voz. Te he echado mucho de menos. Me siento tan sola. Las palabras atropellaron unas con otras. Mi tío es un bruto. He ido a verle al hospital y me ha echado. ¿Puedes creértelo? Y encima, todo el mundo no deja de repetirme lo bueno y sorprendente que es. Clara, más despacio. ¿Se puede saber por qué has tomado de buena mañana? Aquí son las 3 de la tarde. En San Diego aún no ha amanecido, dijo con voz ronca. La soledad en la ciudad. La primera impresión que tuve al salir de la estación de autobuses fue que había equivocado el destino. Aquello no parecía ni de lejos una ciudad, o al menos era muy distinta a la gran mayoría de la urbe de la que yo procedía. Aún así, me costó un rato ubicarme en el plano y trazar un recorrido hasta el hospital. Después de semanas en la sierra, mis ojos tardaron un poco a acostumbrarse al asfalto. Cuando lo hicieron, experimenté una especie de euforia. El aislamiento de las últimas semanas hizo que prestara atención al movimiento de los comercios y el tajín de las personas que caminaban apresuradas. Me sentí bien en medio del público urbano, aunque aquella ciudad se asemejara más a un pueblo grande. Subí por la calle de los Merineros hasta el paseo que daba el nombre al hospital de Santa Bárbara. Mi rodilla me obligó a pararme varias veces antes de alcanzar la meta. Una vez allí, pregunté por urgencias y me acordé de la sala de espera. Por suerte, no tuve que esperar mucho. No llevaba ni 10 minutos sentadas cuando una enfermera se acercó a mí. El pediatra visita a la primera planta. ¿Pediatra? Pregunté entre sorprendida y avergonzada. ¿Eres menor de edad? Mañana cumplo 17, protesté. Tu tarjeta de la Seguridad Social es de otra comunidad. ¿Saben tus padres que estás aquí? No me apetecía explicarle que era huérfana, pero tampoco quería problemas, así que mencioné a mi tío. Mi tutor está en este hospital, contesté con desdén. La enfermera frunció el ceño. Debió pensar de que se trataba de algún empleado del hospital, tal vez un médico, y no hizo más preguntas. Se limitó a hacer un gesto con la cabeza para que la acompañara. Me condujo a una habitación en la que había una camilla, una mesa con 2 sillas y un monitor. Al poco rato llegó el médico con una ráfaga de perfume especiado. Era guapo y parecía muy joven. Me fijé en su placa. Médico residente. Le expliqué que me había caído. Me pidió que le mostrara el golpe y me sentara en la camilla. Examinó mi pierna con sus dedos fríos. Esbozé un gesto de dolor cuando presioné la rodilla. ¿Le duele?, preguntó. Un poco. Tiene la rodilla hinchada, dijo mientras me aplicaba una pomada y la vendaba cuidadosamente. El golpe ha sido fuerte, pero no parece que haya una lesión importante. El dolor se irá cuando baje la inflamación, pero si persiste, vuelva en unos días y le echaremos otro vistazo. ¿Puedo montar bici? Me arrepentí de la pregunta nada más pronunciarla. El joven médico me miró por encima de las gafas y arqueó una ceja. Le voy a recetar un antiinflamatorio, pero procure no forzar la pierna. Me resultó gracioso que me hablara de usted. Supuse que lo hacía con los pacientes de mi edad para compensar el bochorno de ser atendidos por un pediatra. Le sonreí agradecida. Hoy debería tomarse las cosas con calma, me dijo antes de que me pusiera de pie. Gracias, doctor. ¿Cómo se llama su familiar? Le miré extrañada. La enfermera ha dicho que está en este hospital. Es mi tío, sufrió un accidente.
Aquel doctor me inspiraba confianza. Se llama Álvaro Fuentes. ¿El apicultor del Colmenar? Contestó pensativo. Está en la planta 3. Lo miré atónita. Este es un hospital pequeño y últimamente he hecho muchas guardias, sonrió. ¿Sabes cómo se encuentra? Pregunté con curiosidad. Tiene una pierna fracturada y algunas contusiones leves. Nada importante. Me sorprende que lleve tantos días ingresado por una pierna rota, confesé. Le estamos haciendo pruebas por su dolencia y su forma peculiar de tratarse. Dijo con cierta excitación. Tu tío es asombroso. No me pasó por alto que empezara a tutearme al hablar de mi tío. Sí, muy asombroso. Dije con poca emoción, sin entender a qué se estaba refiriendo. Los resultados han sido tan sorprendentes que el hospital le ha pedido que se quede unos días más, sonrió. Gastos pagados, por supuesto. Me hubiera gustado que me explicara cuál era su dolencia y a qué se refería con su forma peculiar de tratarse. Pero por algún motivo no me atreví a preguntar en aquel momento. Sígueme, te acompaño hasta tu habitación. Al ver a mi tío en aquella cama, tuve la impresión de que había pasado mucho tiempo desde nuestro primer encuentro en el Colmenar. Tenía buen aspecto. Estaba sentado y leía el diario. Me pareció apreciar una sonrisa en sus labios cuando sus ojos se encontraron con los míos. ¿Qué haces aquí?, me dijo a modo de saludo. He venido a verte. Te he traído algunas moras. Saqué un territo y lo puse sobre la mesilla. Moras tardías. No hace falta. Me senté en silencio en una esquina de su cama. ¿Qué tal te las arreglas en la dehesa?, preguntó resignado después de doblar el diario. Bien. ¿No has pasado miedo allí sola? ¿Debería? No lo sé, contestó muy serio. Depende de lo valiente que seas. O de lo persuasivo que sea tu fantasma, solté sin pensarlo. ¿Qué quieres decir?, dijo sorprendido. Nada. He venido a pedirme algo, ¿verdad, Clara? No, comprendo. ¿Quieres instalarte en el Colmenar, no es así? No, protesté. Estoy muy bien en la dehesa. Me gusta estar sola. Además estudio todos los días y recojo frutos del bosque para tus mermeladas. Estupendo, murmuró con poco entusiasmo. ¿A qué has venido entonces? Permaneció unos segundos en silencio. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué pasa, Clara? Cosas muy raras, dije bajando la voz. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó divertido. ¿Se apaga la chimenea cuando no le echas troncos? ¿Sale agua helada por las tuberías? No, no es eso. Hay una presencia extraña en la dehesa. Mi tío me miró sorprendido. Creo que no es peligrosa, continué, dedicada a confiarle mi secreto. En realidad cuida de mí. Ayer me salvó la vida, pero no sé qué quiere, tío Álvaro. ¿Qué tontería es esa niña?, gritó. Su enfado me cogió desprevenida. Había previsto que se riera de mí, que tomara por una loca e incluso que se molestara, pero no que se enfadara de aquella manera. ¿Qué pasó en esa casa, tío? ¿Algo terrible? Por favor, explícamelo. Necesito saberlo. Lo que tú necesitas es que te internen, dijo lavándose las manos a la cara compungido. ¿Cómo puedes creer semejante idiotez? Óyeme bien, Clara, no pienso tolerar esos desvaríos, ¿me entiendes? Más vale que te centres y dejes de creer en esas tonterías, o de lo contrario te juro que... ¿Qué?, dije al borde de las lágrimas. Lárgate de aquí, hazme el favor. Salí de esa habitación llorando. No podía entender por qué mi tío me trataba con tanta dureza, y sobre todo, por qué había reaccionado de una forma tan airada. Pensé en la dulzura de sus cartas, en la forma cariñosa que tenían los demás de referirse a él, y no pude evitar sentirme muy triste. Atravesé el parque de la Almenada, siguiendo las indicaciones hacia el casco antiguo de la ciudad. Con el nuevo vendaje, la pierna apenas me molestaba.
Me sorprendió descubrir que aquel verde y frondoso parque que tenían era conocido como la Dehesa. Me pareció un lugar hermoso para pasear. Contemplé con envidia una pareja de enamorados que se dejaba junto a una fuente de piedra. En aquel momento me acordé de la única persona que podía hacerme sentir mejor, Paula. Necesitaba hablar con mi amiga y desahogarme, explicarle cómo me sentía. Calculé la diferencia de horario con California y me dirigí hacia el centro con la esperanza de encontrar a un locutorio. Allí apenas había amanecido, pero Paula se levantaba temprano para ir al instituto. Y sabía que aun en el caso de que la despertara, no se enfadaría conmigo. Ella me había llamado en alguna ocasión de madrugada por motivos mucho más triviales. Yo estaba mal y me sentía sola. Necesitaba una amiga. Había un locutorio telefónico en la Plaza Mayor. Ignoré mi pierna y corrí hacia el establecimiento como una niña. Me acomodé en una de las cabinas con la puerta de cristal y esperé a que el propietario me diera la línea. Antes de marcar, calculé por encima del precio de la llamada. Nuestras conversaciones no bajaban nunca de 1 hora y se suponía todo presupuesto para mí pasar la semana. Pero no me importaba. Los números se confundieron traviesos, obligándome a colgar un par de veces. Estaba emocionada. Como que no se había ocurrido llamarla antes. ¿Aló? ¡Sorpresa! La voz ronca de Paula me hizo chillar de alegría. ¿Clara? Paula, qué ganas tenía de hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué hacías? Espero no haberte despertado. Pero es que me moría de escuchar tu voz. Te he echado mucho de menos. Me siento tan sola. Las palabras atropellaron unas con otras. Mi tío es un bruto. He ido a verle al hospital y me ha echado. ¿Puedes creértelo? Y encima, todo el mundo no deja de repetirme lo bueno y sorprendente que es. Clara, más despacio. ¿Se puede saber por qué has tomado de buena mañana? Aquí son las 3 de la tarde. En San Diego aún no ha amanecido, dijo con voz ronca. ¿Estabas durmiendo? No, en realidad me pillas justo en... Se detuvo. Estoy conduciendo. ¿Estás en camino al Insti? ¿Tan pronto? Tienes manos libres, ¿verdad? Crucé los dedos para que así fuera. No estaba dispuesta a colgar tan pronto. No. Es que no es un buen momento, Clara. ¿No puedes hablar mientras estás conduciendo? Me quejé. Es que tengo que repostar y la próxima gasolinera puede estar a más de 100 kilómetros. Ya sabes cómo son aquí las distancias. No, yo no sabía cómo era allí las distancias. Jamás había estado en los Estados Unidos. Todavía me sorprendía que Paula pudiera conducir recién cumplido los 17. Vaya, contesté, algo decepcionada. ¿Puedo llamarte en un rato? No, ¿qué va? Clarita, hoy es imposible. Tengo clases a primera hora y luego, tengo un día complicado. Ya, claro. No importa. Hablamos otro día. Sí, otro día. Estaba a punto de colgar cuando la oí de nuevo al otro lado del teléfono. ¿Ha pasado algo, Clara? Has dicho que tu tío está en el hospital. Nada importante. No te preocupes. Mi voz sonó triste a mi pesar. Está bien, tengo que colgar. Clara, hablamos pronto, te lo prometo. Chao. Adiós, Paula. Colgué con la sensación de haber perdido a una amiga. Aquella conversación de 5 minutos me había dejado frustrada y triste. ¿Cómo podía ser tan insensible? Me había despachado con una excusa absurda a mí, que me había tragado los rollos de 3 horas sobre el último chico que le gustaba o sobre lo injusta que era su madre con ella. Mi mejor amiga me había fallado, justo cuando más la necesitaba. Solo una cosa podía consolarme en ese momento, como aquel. Miré el cambio casi íntegro de los 50 euros que había reservado para la llamada y me pregunté dónde encontraría el Zara más cercano.
Tal vez suene algo frívolo, pero después de un rato pensando por las calles comerciales de la ciudad, viendo escaparates, mi ánimo empezó a mejorar. No encontré mis tiendas habituales, básicamente Zara y Bershka, pero descubrí otras chulas en las que nunca me hubiera fijado. Entré en varias y me probé todo un surtido de vestidos y faldas, jerseys y pantalones. Hacía tiempo que no renovaba mi armario y tenía algunos ahorros. Podría comprarme varias prendas sin que ello afectara sustancialmente mi economía. Sin embargo, no acababa de decidirme. Miré entusiasmada el montoncito que había apartado sobre la silla del probador, mientras estaba por subirme la cremallera de un vestido. El espejo de cuerpo entero aplaudió mi elección. Aquel vestido corto con un lazo entallado en la cintura me favorecía. Me recogí el pelo con las manos y me miré un poco para ver el efecto de su escote en la espalda. Era realmente bonito. El malva me sentaba bien. Estaba casi decidida a comprarlo cuando volví a mirar la selección que había hecho. Eran faldas y vestidos finos, todo muy bonito, pero nada útil para afrontar el invierno que me esperaba en la sierra. Una nube negra se ciernía sobre mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para qué querría esa ropa? Y lo más importante, ¿para quién me estaba poniendo guapa? ¿Para un fantasma que me había dejado una flor? Aquello no tenía sentido. Renuncié a todo menos al vestido malva. Me convencí a mí misma recordándome algo que casi había olvidado. Al día siguiente era mi cumpleaños. Tal vez no tuviera muchas ocasiones para lucirlo en medio del bosque, pero merecía un capricho, aunque se tratara de una prenda inútil. Para compensarlo me compré también varias medias gruesas, un gorrito de lana, unos guantes sin dedo y una bufanda a juego. Hacía frío, así que me los puse antes de salir de la tienda, con mi nuevo kit de invierno y mi vestido bajo el brazo en su bolsa de cartón. Salí allí mucho más contenta de lo que había entrado. Todavía faltaba una hora para que saliera el autocar de regreso. Se me ocurrió aprovechar el tiempo en un cibercafé. Así podía revisar mi correo y descargarme los apuntes de Ángela en mi pendrive. Di varias vueltas por la ciudad hasta dar con un lugar realmente peculiar. Era una cafetería con wifi. No conocía ninguna igual a Barcelona. Conservaba el encanto de las cafeterías antiguas, con cómodos sillones de piel, pero tenía elementos modernos. Acomodé con varios portátiles distribuidos en mesitas redondas. Una vez dentro me acomodé frente a un ordenador y me pedí una taza de chocolate caliente con melindros. Hacía calor y el chocolate logró el efecto deseado. Al instante, mis mejillas y mi ánimo se encendieron. Por desgracia, ese estado de palidez tardó poco en esfumarse. Un nuevo correo de Good House había entrado en mi buzón con un terrorífico asunto. Tu muerte ya tiene fecha.